un tema altamente relevante que yo pondría juntos pero no revueltos. Primero, el tema de las audiencias públicas y segundo, el tema de la consulta. Rápidamente, un repaso histórico de las audiencias públicas. Esto es algo que ya se había intentado una vez en un tema también muy relevante, derecho a la vida. Cuando se discutió por primera vez en la Suprema Corte el delito de aborto en la Ciudad de México, se propuso que se hiciera una audiencia para escuchar a las personas expertas en la ciencia médica, para escuchar incluso a sociedades eclesiásticas en las que tenían que dar su opinión de cuándo empezaba la vida y con base en estas opiniones que la Corte pudiera tomar una decisión quizás un poco más cercana a la ciudadanía respecto de si el aborto debe o no ser un delito y si en aquel entonces, cuando todavía no estaban los derechos humanos reconocidos en la Constitución como el valor que tiene ahora el artículo 1 constitucional, si la Suprema Corte tenía que escuchar a las personas y decidir. Esto es por lo que hace las audiencias públicas. Entonces, ahora la Suprema Corte retoma esto que, en mi opinión, es una buena idea retomar las audiencias porque aquel fue un buen ejercicio que hizo la Corte, pero no se repitió jamás. Y entonces retoma estas audiencias para saber si lo que debe decidir la Corte respecto de las personas con discapacidad debe o no escuchar a las personas antes de la resolución. Y aquí el tema fue que el asunto se discutió antes de escuchar a las personas, que esto es algo importante, la audiencia fue posterior. Que también tiene varios temas interesantes, porque en la Relatoría Histórica e Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bien se comenta aquí, hubo algunos acercamientos anteriores en los cuales se celebraron estas audiencias. Un caso fue el del aborto, también el caso de la Ley Televisa, pero generalmente todas estas audiencias que se dieron ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenían como característica especial allegarse de insumos técnicos para resolver sobre el criterio jurídico que se iba a plasmar en la sentencia correspondiente. Por ejemplo, a partir de los criterios técnicos de la ciencia, de las comunidades, de los expertos, a partir de cuándo empieza la vida, a partir de qué elementos técnicos nos ayudan a tomar una decisión. Sin embargo, la característica y nota distintiva también de estas audiencias públicas es que se metían incluso con la propia metodología para la resolución de los casos. Es decir, en aquellos asuntos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, el análisis de la consulta previa debe darse de manera oficiosa o solo en aquellos casos en los cuales es planteado por las partes en el mecanismo de control constitucional correspondiente.